Tengo ya varios años de conocerlo y si hubiera un premio Nobel de México, medalla de oro, ahora que estamos en las Olimpiadas, medalla de oro de nutrición y de salud y de sabiduría científica y de gran humildad. Así que gracias doctor por estar con nosotros. Les cedo el micrófono. Buenos días a los que nos ven en el extranjero. Vamos a hablar de nutrición, pero lo que yo hago primero es explicar por qué se dan las enfermedades y después les pongo los productos y qué hacen en las enfermedades y por qué, para entender. Bueno, el tema se llama así y vamos a... Bueno, ese es el currículum resumido. Bueno, yo tengo 4 especialidades. Soy intensivista pediatra, anestesiólogo pediatra, soy intensivista de adultos y anestesiólogo de adultos. Tengo una maestría en farmacología, por eso entiendo mucho la fisiología, la fisiopatología, la bioquímica del organismo y de las enfermedades y lo demás. Salgo mucho al extranjero a dar conferencias, todo Sudamérica, en un tema que se llama manejo de vida difícil, que hace que cuando no se maneja bien, muere mucha gente, ya sea en quirófano, en urgencia y todo, porque eso es fundamental para salvar la vida de un paciente grave. Por ejemplo, ahora que con el COVID llegaban los pacientes con hipoxia saturando bajo, con una acidez en la sangre que hace que el corazón estuviera deprimido, y si el paciente no se preparaba bien a la hora de meterle un fierro a la garganta para hacer espacio y ver la laringe intubar, muchos se hacían parar y salían a decir a la familia, se infartó, pero es falta de conocimiento y habilidades. Yo las paso. Bueno, la causa de todas las enfermedades no es ni comer tantas grasas, es el abuso de azúcar. Se avanza. Bueno, estamos viendo la anterior. La causa número 1 de daño, inflamación crónica, muerte celular, pérdida de la estructura de los órganos y al final las enfermedades es el abuso de azúcares. ¿Y qué son azúcares? Todo lo que comemos diario. Panes, pastas, cereales, harinas, refrescos, torta, taco, tamal, hamburguesa, pizza, hot dog. Y yo trabajé en la unidad de trasplantes de la raza y me daba mucha tristeza ver que el 90% de los trasplantes eran jóvenes de 15 a 20 años. Y hacíamos todos los estudios y no encontrábamos algo que justificara la causa de esa falla renal, que era el abuso de azúcar. Entonces, por eso yo doy estas conferencias, porque vemos que lo primero, y esto, es lo que más genera daño. El estrés hace que se liberen moléculas del cerebro que cierran las arterias en toda la región abdominal y extremidades para que la sangre se vaya al cerebro y corazón y el individuo esté listo para la defensa o la huida. Y eso aumenta muchísimo el metabolismo porque hay hipoxia en todas las vísceras y extremidades, genera acidez, inflamación crónica, muerte celular. Entonces son los 2 factores que más generan daño. Y un error que cometemos mucho es meter los recipientes de plástico al congelador, al microondas, libera dioxinas, es el plástico y genera moléculas que son cancerígenas. Eso está demostrado. Sí, bueno, ya dijimos los azúcares es la causa más frecuente y estamos hablando que el cáncer, ¿qué necesita el individuo para que se desarrolle el cáncer? Inflamación crónica. ¿Qué nos da la inflamación crónica? El abuso de azúcares. Que no, tenemos mucha acidez porque todo lo que comemos es ácido. El cáncer que hay acidez, inflamación e inmunosupresión. Y eso nos genera la predisposición al cáncer. Y más si yo meto lo que les dije a recipientes de plástico al congelador, ¿sí? O al microondas. Por eso estamos con mucho cáncer. Y ahora que está el COVID, ¿qué hacen los virus? Se meten a la célula. Usan el DNA de la célula para reproducirse, llenan la célula de virus, esta se rompe, invade otras células y cuando ya son millones de virus, nos da la enfermedad. La gente que tiene... ¿Se acuerdan que nos enseñaron en la prepa, en la secundaria, que había células rojas que transportaban el oxígeno y células blancas que nos defendían? Bueno, de esas células blancas, que son varias, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos,
Y linfocitos, solamente un linfocito, se llama linfocito killer, es el único que reconoce cualquier célula que se le transforma en DNA, como las que los radicales libres le rompen el DNA, como las que los virus modificaron el DNA, como la tuberculosis, la hepatitis C. Y ese linfocito para trabajar tiene que tener los nutrientes para generar las reacciones para tener energía y destruir las células que estén llenas de virus y evitan que se reproduzcan. Y la gente que tiene esas celulitas funciona bien, son los que no les dio ni síntomas aún estando en medio de una familia enferma. Y los que les fue muy mal y se murieron es que esos linfocitos no les funcionaban por deficiencia de nutrientes. Y les decía, el abuso de azúcares genera que se activen moléculas como este factor nuclear kappa B, que nos va a generar toda muerte celular. Vamos adelante, ¿por qué? Y es la causa de muchas respuestas al dolor, malestares osteoarticulares, musculares, y activa ese factor nuclear kappa B, los genes, para activar todas estas moléculas. Estas moléculas deberían de defendernos cuando están reguladas. Cuando pierden el control, nos dañan, son todos los mecanismos de la respuesta de defensa inmunológica. Pero cuando se activa el factor nuclear kappa B, activando genes que van a hacer que aumente la producción de esas moléculas y daño, empezamos a perder estructura de vasos, órganos, y al rato viene el daño. ¿Qué hacen los azúcares? ¿Por qué son tan dañinos? Porque entre más azúcar coma, voy a forzar a la célula a generar consumo de ese azúcar y la célula, la mitocondria, produce radicales libres. Muchos que son moléculas con carga negativa que se le acercan a una célula, le quitan una carga positiva, la célula desequilibrada en cargas negativas y positivas dentro y fuera de la célula se deforma y se muere. Es como los radicales libres destruyen muchas células y nos dañan. Entonces, el abuso de azúcares va a ser la causa de todas las enfermedades, principalmente. Las grasas nos ayudan a tener inflamación, pero lo más frecuente y lo que en diario nos está dañando es el abuso de azúcares. Genera radicales libres, ¿sí? Que a veces cuando se pierde el equilibrio entre radicales libres y antioxidantes, eso empieza a destruirse. El organismo tiene varias moléculas que son antioxidantes, pero cuando usamos de los azúcares y de grasas y de moléculas inflamatorias, ¿no? Aumenta esto, se va al desequilibrio y esto nos genera todo tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces, esta es la causa más frecuente y casi todo el mundo estamos, ¿por qué vivimos 80 años? Y nos echamos 5, 10, 15 años enfermos, en cama, en hospital, porque estuvimos abusando de los azúcares, muchos radicales libres, daño, digamos, esta etapa, aquí lo recibimos en terapia intensiva, y si no los manejamos bien, se mueren. Terapia intensiva manejamos mucha nutrición por las venas para poder ayudar, ¿sí? Y yo sé que no están viendo médicos, aquí están las referencias bibliográficas donde pueden revisar esto. Bueno, esta es una célula, un ejemplo. Este es el citoplasma, esta es la membrana celular y esta es la mitocondria, donde los azúcares con el oxígeno van a generar energía. Entra el oxígeno, ¿sí? Y cuando pasa de aquí entra un hidrógeno que se libera aquí, este hidrógeno que se libera en esta molécula, entra aquí a velocidad, reacciona con el oxígeno y genera un radical libre. Este oxígeno con carga negativa es un radical libre. Y este solamente puede ser transformado en H2O2. Este es el que el glutatio va a transformar en CO2 ya. Pero este radical libre depende de esta enzima que se llama superóxido de dismutasa. Y esta enzima depende de manganeso, es un oligoelemento. ¿Dónde están los oligoelementos en los puntos que consumimos? Están en el multiresveratrol. Entonces, el multiresveratrol es importantísimo para pasar a este, y aquí son de glutatio, ya lo va a convertir en agua y oxígeno, ¿sí? Y ya no nos va a hacer daño, porque tanto este como este van a hacer que esta célula se deforme y vean, ya no va a producir energía porque se va a dañar la mitocondria y le puso la energía para que la célula viva, nosotros vivamos y el organismo funcione. Entonces, esto mata células y esas células tienen en sus membranas moléculas. Hay una grasa que se llama
ácido araquidónico que genera muchas moléculas inflamatorias. ¿Y por qué bajan las defensas cuando hay mucha inflamación? Porque nuestros leucocitos que nos deben defender se dedican a tragarse los desechos celulares para limpiar el organismo y con la quimioterapia. ¿Por qué la quimioterapia hace que la gente esté pero malísima 2, 3, 5 días? Porque se mueren muchas células de las cancerosas y células jóvenes. Y todas esas células hacen desechos celulares que tienen que ser eliminados para que no generen más inflamación, y por eso el individuo tiene dolor de cuerpo, tiene hasta fiebre, tiene náusea. Y aquí la cantidad de muerte es menos, pero es continua. Se producen millones de radicales, y la única manera de parar esa muerte, evitar envejecimiento y vivir más años sin estar en el hospital a los 80 con muchos problemas es oligoelementos para que pase este radical a este e inmunocal, para que el inmunocal pase a agua y oxígeno. Y llevando todo eso tóxico a esto, no tenemos muerte celular. Vamos a vivir muchos años y sanos. Aquí está la información, la revista científica, donde algún médico quiera revisarlo, ahí está. Bueno, otro problema que nos hace mucho daño, más en los obesos, somos los que roncamos. Más si hacemos apnea. Hacemos hipoxia. Y es igual a inflamación. ¿Por qué? Porque la grasa se infiltra en la lengua, disminuye el espacio faríngeo y entonces se obstruye. ¿Ves que es tan grande la lengua que hacemos apnea? Se quedan, todo individuo que haga esto, más de 20 segundos es una apnea. Y ese paciente está haciendo hipoxia y hay que ponerle un BiPAP en las noches para que no se vaya dañando. Entonces, ¿qué hace la apnea? Hipoxia. Genera daño celular de hipoxia, las células del intestino se separan, se fugan moléculas inflamatorias, esto llega al pulmón, empieza a generar inflamación, y el COVID tiene una vez. En el pulmón se formaban trombos pequeños, ya no había intercambio de gas y el individuo hacía neumonía, se ponía bien grave y había que intubarlo y manejar varios trucos del ventilador para hacer que estos alveolos que se colapsan porque se llenan de agua estuvieran abiertos y lograr haber oxigenación. Si no lo hacemos bien, se mueren los pacientes. Muchos pacientes murieron porque nos fallaba ya la ventilación. Y después iban complicando. El virus vive 5 o 6 días en el organismo y se muere solo, pero deja una respuesta inflamatoria. ¿Pero qué mata al paciente? La hipoxia hace que el individuo haga hipertensión pulmonar, se cierran las arterias pulmonares, disminuye el flujo sanguíneo al pulmón y empeora este proceso de falta de oxígeno y llegan a saturaciones de 70, 60, 40, si no se intuban se mueren. Entonces, todo eso se combina para generarnos daño. Miren, tenemos muchas moléculas antioxidantes, la catalasa que hacen lo mismo que el glutatión, pero nunca es suficiente cuando abusamos de los azúcares. Todas estas son enzimas, desde el glutatión, las vitaminas, polifenoles, medicamentos pueden actuar como antioxidantes. Pero si no le damos antioxidantes en cantidad suficiente, predomina la muerte celular, el daño de órganos, y nos van de la fregada. Todo antioxidante debe tener moléculas cíclicas, porque un radical libre tiene tanta carga que si se fija aquí, quita genera un flujo de electrones y las moléculas se rompen. Cuando tienen este ciclo, empieza aquí, pum, pum, y aquí es. Y el radical libre se neutraliza. Pero muchas moléculas que no tienen esto, se rompen y no cumplen con la antioxidación. Por eso el inmunocal tiene esta estructura y eso le permite. En el glutatión tiene un efecto antioxidante. Bueno, ¿por qué? Vamos a hablar ahora de glutatión. ¿Por qué el glutatión es tan importante? Y el inmunocal tiene estos 3 aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Es la parte más pequeña de una proteína. ¿Y cuál es el fin? Proteger este aminoácido, que es muy reactivo, porque tiene una molécula cíclica como la anterior, pero tiene un elemento que se llama sulfato o sulfuro, y eso lo hace muy reactivo, se consume en la garganta, en el estómago, y no llega a los tejidos, y el poquito que llega se lo chupa el hígado, porque el hígado es el que genera todo el glutatión necesario para neutralizar el montón de moléculas que genera, que son tóxicas. Entonces,
Este enlace les costó, esta molécula les costó conseguir un enlace que la protegiera la cisteína, 20 años de investigación científica para poder hacer que esa molécula no fuera tan reactiva y llegar a las células. Entonces, al hacer esto, ya llega la cisteína a la célula. Ese genera las primeras dos enzimas que van a hacer que se genere glutatión. Y la ventaja es que yo puedo manipular cuánto glutatión quiero tener en mi célula para evitar el daño. Hay gente que se toma una al día. Si yo soy enfermo, tengo diabetes y estoy descompensado, tengo lupus y estoy muy mal, pues mínimo debo tomarme 6 sobres al día y debemos aprender a agregar a los manejos de estas gentes el multiresveratrol, porque tiene los oligoelementos y ya les puse una célula donde vimos que el multiresveratrol tiene el manganeso, tiene zinc y cobre, que son los 3 aminoácidos que van a actuar en neutralizar los radicales libres a través de la única enzima que pasa el superóxido de oxígeno a peróxido de hidrógeno. Entonces, debemos empezar a usar más. El multiresveratrol tiene el beneficio, y aparte es el primer radical libre que se produce, el que el multiresveratrol pasa al segundo radical libre, que es el que el glutato ya lo convierte en CO2 y agua. Eso es algo muy importante para ayudar a la gente en mejorar sus enfermedades y tener mejor salud. Entonces, eso es importantísimo, ¿sí? Entender eso. ¿Por qué la gente después de los 18 años empieza a tener pérdida de la capacidad de antioxidación? ¿Por qué a los niños casi no les pegó el COVID? Porque su linfocito killer funcionaba. Y cualquier célula que se llenaba de un virus la destruía y no había reproducción y no había millones de virus y no había enfermedad. Pero entre más grande sea la gente, sobre todo ya los mayores de 60 años que vacunaron primero, bueno, que nos vacunaron primero, porque yo estaba diciendo que estoy. Entonces, eran los de mayor riesgo, porque nuestra capacidad de antioxidación se ha perdido, ha caído. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de la fregada. Muchos azúcares, los que tomamos, todos los alcoholes se convierten en azúcar. El individuo que queda inconsciente, una borrachez que alcanzó glucosas de 600 o más, se deshidrata el cerebro y por eso quedan inconscientes, ¿sí? Y entonces, entre más azúcar produce, el organismo genera más radicales libres y más daño. Por eso, la gente después de los 18 años o antes, los chamaquitos que son enfermizos, les falla mucho, tienen mucha deficiencia de oligoelementos. Yo tengo muchos pacientitos con púrpura, asma, alergias, que los curo con puros oligoelementos, vitamina A, E y C, se curan, porque le doy mucho efecto antioxidante, la reacción bioquímica del organismo mejora, y se evita que haya daño del DNA, que se formen células que inflaman y que generan muerte celular, y entonces yo puedo manipular todo esto, disminuyendo la producción de estos ácidos que generan las placas en las arterias. Pues tenemos presiones muy amplias y tenemos, ¿qué es estrés oxidativo? Siempre que hablamos de estrés oxidativo hay muerte celular. Se perdió el equilibrio entre antioxidantes y oxidantes. Y el estrés oxidativo habla de que se están muriendo células por el montón de radicales libres y las grasas que se generan después en moléculas inflamatorias que también destruyen células. Entonces, este producto me da la ventaja que puedo mejorar la cantidad de antioxidación, disminuyo la muerte celular. Y si yo disminuyo la muerte celular, ¿qué pasa? Mis células blancas que me van a defender contra el virus ya no se van a consumir para tragarse los desechos de las células que se mueren y van a estar con mayor cantidad de células, mejor defensa. Por eso mejoran el sistema inmune, porque dejo de usar células blancas para destruir desechos celulares. Y son muchísimas células que se mueren porque son millones de radicales libres. En cada célula, esa mitocondria genera radicales libres, en el citoplasma se generan radicales libres y las grasas generan muchas moléculas oxidativas que andan en la circulación de la célula. Entonces, si yo me desintoxico evitando la muerte de células, evitando los desechos celulares, voy a evitar que mis células que me defienden se consuman para tragar desechos celulares y van a estar listas para tragarse bacterias o virus y me van a defender mejor.
Bueno, del otro a la diferencia es que este tiene 4 cosas. El citrato, que mejora la acidez de la sangre. Tenemos una sangre muy ácida, porque todo lo que comemos es ácido, grasas, son grasas, ácidos grasos. Proteínas son aminoácidos. Y todo lo que comemos, los azúcares tienen un pH de 4 o 5, y nuestro pH sanguíneo es de 7.35 a 7.45. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Porque la acidez genera inflamación y mis eventos de hipoxia, cuando ronco, cuando tengo estrés, también el estrés, dijimos, las moléculas hacen que disminuya la circulación en la región abdominal y genera hipoxia e inflamación. Entonces, esto me ayuda a mejorar la acidez de la sangre. Esta molécula me ayuda a que las moléculas inflamatorias que generan de inflamación no se vayan a otros sitios y generen inflamación en otros sitios. Y esta molécula hace que en el músculo se fije creatina, aumente la fuerza muscular, la masa muscular. Y hay varios trabajos de investigación científica con los deportistas de alto rendimiento en Estados Unidos, que al tomar este tipo de inmunocal, el platino, mejoran 15% su rendimiento muscular. Y con eso ya son ganadores de medalla. Aparte de que hace lo mismo que el otro, es antioxidante, antiinflamatorio, evita muerte celular, evita toxicidad, y nos da 4 beneficios más que el otro. ¿Sí me explico? ¿Sí? Que disminuye la difusión de moléculas inflamatorias a otros sitios, que hace que mi músculo tenga mayor fuerza, mayor rendimiento, mayor energía, me modifica la acidez de la sangre, por lo tanto, haciendo eso, mejora el equilibrio redox. Oxidación, antioxidación. Si el equilibrio redox mejora, no se envejece por los radicales libres. Pero si esto no, si esto está desequilibrado, hay muerte celular, hay envejecimiento y enfermedades. Y esto es una diapositiva que les pongo como ejemplo de la gente enferma. Todos los enfermos, este es un diabetes, caso de diabetes, investigación. Diabético obeso y no obeso, con estas glucosas cuando lo diagnostican. 24 semanas de tratamiento baja el azúcar, pero no se normaliza. 48 semanas de tratamiento baja el azúcar, no se normaliza. Y esta enzima, que es la glutatión peroxidasa, que convierte en glutatión la cisteína, ¿sí? Está baja. Ven, si está muy alta, está baja. Pero damos tratamiento y mejora mínimamente. Y acá ya con más tiempo de tratamiento, ven, la mejoría del valor normal es este, para que tengamos un buen efecto antioxidante. Entonces, ¿qué gran diferencia hay aquí? Aquí, mucha. Por eso los enfermos no mejoran, porque se toman un sobrecito cada 2 horas. No, tómate 3 al día. No, si yo estoy enfermo, todos los enfermos descompensados están con la glutatión peroxidasa baja. Hay que cambiar la calidad de nutrición, hay que comer verduras crudas, hay que comer frutos rojos, ¿sí? Pero el glutatión tengo que tomarlo en dosis altas, mínimo 6 sobres al día, si quiero mejorar a esa gente. ¿Qué logro con 6 sobres al día? Que esto aumente y que el efecto destructor celular se disminuya y que no me dañe más. Por eso el diabético es el que se daña de todo si el azúcar está arriba de 120. ¿Por qué le pasa a él? Bueno, otro, el optimizer, tiene que es un gen que se activa y genera glutatión. Es gen. Y lo que nuestro organismo trabaja a base de genes para regular todo. Cualquier situación que active un gen de daño, o que active un gen de protección, lo va a proteger con calidad, ¿sí? Entonces, este factor de transcripción, ¿sí? El NRF2, mejora el estrés oxidativo porque activa 4 moléculas que van a producir más glutatión por vía de la genética, pero nos da otros efectos, ¿sí? Este se puede activar farmacológicamente como lo hacemos con el optimizer. El optimizer tiene una molécula que activa el gen, pero hay varias moléculas que son terpenos, que son moléculas que tienen esta estructura que es cíclica, y eso lo hace que tenga mucho efecto antioxidante, protege de obesidad, no nomás para la inflamación, evita la obesidad porque bloquea los genes que hacen que salga un dragón, conserva la energía, ¿sí? Y evita la inflamación crónica y
corrige la resistencia a la insulina. Entonces, no nomás es generar radicales libres, nos da otros beneficios más, el Optimizer, ¿sí? Y vemos, esta molécula que se llama sulforafane, es la que es un producto que se puede aislar farmacológicamente, y este activa el gen NRF2 para que dé los beneficios que ya mencionamos. Entonces, el Optimizer, todo dice, aquí dice, magnifica. No, es un efecto independiente de los otros inmunocal. ¿Qué pasa si yo uso este y uso los otros inmunocal? Que voy a tener más glutatio, porque va a producir más glutatio en este, van a producir más glutatio en los otros dos, y voy a tener más efecto de protección celular y de daño. ¿Sí? Entonces, es lo que debemos siempre ver en los pacientes mal, y van a ver cómo van a mejorar tanto, que al rato van a decir, oye, ¿dónde conseguiste esto? Yo lo necesito, me urge. ¿Sí? Entonces, el Optimizer también participa en el evitar el Alzheimer. Uno de los factores que tienen que ver mucho con el Alzheimer es que se pierde la relación entre zinc y cobre. El Optimizer activa, hay una reacción química, y viene este nombre, del que la descubrió. ¿Sí? Esa reacción química hace que se forme más zinc para que siempre haya una relación entre zinc y cobre 1:3:1. Si se pierde esta relación, aumenta esto y se pone al revés, eso genera daño en las neuronas y participa en el Alzheimer. Y el Optimizer con el NRF2 nos hace que se active esa reacción, produciendo más zinc, genera el zinc. Actúa en 140 reacciones en nuestro organismo, en el laboratorio de química que somos. Por eso es que pasa esto, si se invierte el cobre y el zinc se usan para que en el citoplasma se active una enzima que ya les presenté en la diapositiva de una célula para que se neutralicen el radical libre de oxígeno, supreso de oxígeno primero, pero también tiene que ver con proteger al cerebro. Entonces, nuestro organismo le damos lo que necesita y vamos a vivir muchos años. Si le bajamos a los azúcares, vamos a vivir más años. ¿Por qué nuestro promedio de vida es 80 años? Porque nosotros nos lo cortamos. Le metemos al organismo moléculas inflamatorias, tóxicas todos los días, pero es tan fregón nuestro organismo que nos aguanta hasta 80 años. Pero en los jóvenes, que desde niñitos están atascando de azúcar, están haciendo diabetes tipo 2. Yo trabajé en terapia intensiva pediátrica, me acabo de jubilar en enero del año pasado, y recibimos chamacos de 13, 14 años con infarto. Recibimos 4, 3 muy grandes, una niña y 2 muchachos más. Diabetes tipo 2, entre 14 y 20 años llegan muchos y con daño renal. ¿Por qué doy estas pláticas? Porque yo quiero educarlos. Ustedes son papás, son tíos, son abuelos, y cambien la alimentación de sus hijos. Vamos a los supermercados y ¿qué llevamos? Cereales, pastas, harinas, mandamos comprar pan, los atascamos de mermelada, cajeta, y al niño denle azúcar. Se va a comer toda la que lo dejen, y por eso se están enfermando con las crónicas ahora muy tempranamente. Y eso quiero que les quede bien consciente, que depende de los papás. El que vaya a comprar lo que es para la comida, de él depende no llevar tanta toxicidad. Entonces, el multirevelatrol, les decía, solamente le falta la vitamina, tiene todos los demás. Pero ¿por qué es tan fregón como antioxidante? Porque tiene oligoelementos. Y esos oligoelementos, el manganeso, en la mitocondria, pasa su precio de oxígeno a peróxido de hidrógeno, y el glutatión lo pasa a CO2 y agua. Y estos oligoelementos en el citoplasma, con cobre y zinc, pasan su precio de oxígeno a peróxido de hidrógeno, y el glutatión lo pasa a CO2 y agua, y evitamos la toxicidad. Entonces debemos ahora en adelante mezclar para parar la oxidación los dos inmunocal debemos dar 100. Vamos a hablar de otros, pero este es importantísimo porque evita muerte celular en forma directa dentro de la célula. Bueno, el Alzheimer, dijimos que hay gente que la va a padecer porque tiene el gen, pero la mayor parte de la gente que padece Alzheimer no es porque tengan el gen, es porque comen demasiados azúcares, y eso genera resistencia a la insulina, y el abuso de azúcares genera una capa gelatinosa en el cerebro que debe romperse por la insulina en 2 moléculas. Pero cuando hay resistencia a la insulina no se rompe en 2, se rompe en 4, y entonces se inhiben muchas células en su función, y el cerebro es un órgano que célula que no funciona, le programa su muerte, se llama apoptosis. Entonces eso hace que la corteza
cerebral, donde están las funciones superiores de memoria, conciencia, razonamiento, vayan perdiendo esas funciones porque se van muriendo células cada rato, todo el día, hasta que quedamos con el puro tallo cerebral, donde somos vegetales, dependemos 100% de todos. ¿Por qué? Porque nunca paramos eso. Y el cerebro depende mucho de metilcobalamina para producir energía, estar activo. Depende mucho del complejo B, todo el complejo B, para protegerse y no dañarse. Entonces, el magnesio para que tener energía y funcionar bien. Y son moléculas, mucha gente tiene gastritis, reflujo, y tomamos moléculas que evitan la absorción. Sí, 140 reacciones, el selenio para la inflamación linfática, evita daño. Magnesio es un electrolito que actúa en la conducción cardíaca, actúa en la producción de energía, actúa en la regeneración de células y el complejo B, que es fundamental para el cerebro. Entonces, los que toman esto deben tomar suplementos siempre, aparte de los antiácidos. Y los que toman para bajar el colesterol de baja densidad también, eso genera inhibición de grasas específicas que evitan la regeneración de las membranas celulares del cerebro, que son grasas, y eso genera muerte celular y daño, más en la estructura que conecta los hemisferios cerebrales, se llama hipocampo. Sí, y los metales pesados, mercurio, todo eso, también son cancerígenos y generan inflamación. Debemos, todos los que todavía traen por ahí sus placas de mercurio, quitárselas, porque el mercurio genera muchas moléculas que llegan al cerebro y generan muerte cerebral, muerte celular y daño. Entonces, infecciones en los dientes hay que tratarlo, curárselas, porque es otra vía de mucho daño para el cerebro. Y tenemos este producto, cuando ya hay daño, este es muy bueno porque tiene esto que ayuda a reparar membranas celulares. El cromo favorece el metabolismo de glucosa para el cerebro. El vanadio disminuye la acidez a nivel cerebral. Eso me entiende. Esta es la base de los neurotransmisores cerebrales. Es una proteína. Y dijimos que el cerebro necesita mucho esta molécula para generar su energía, trabajar bien, más la metilcobalamina. Y el té verde, porque cuando uno toma té verde, vasodilatan las arterias cerebrales y mejora el flujo sanguíneo cerebral. Por eso este es masticado, porque al masticar hacemos que los maceteros aumenten el flujo sanguíneo al cerebro y va a llegar más la concentración de estas moléculas al cerebro y vamos a tener más beneficio. Todo tiene un porqué. Y entonces, si hacemos eso, nos va a mejorar la concentración, la agudeza mental, vamos a estar más conscientes, más memoria. Los chamaquitos que no aprenden en la escuela, porque el chamaco se queda rápido con deficiencia de complejo B porque está creciendo. Y muchos de los chamacos que no aprenden en la escuela, que andan como aturdidos y reprueban, es porque les falta complejo B. Nomás había B1, B6 y B12, pero hay un producto que se llama B+, que trae todo el complejo B y necesitamos. Yo les di hace unos meses y tengo una plática donde les presenté todo eso, qué hace cada complejo B, en qué actúa y cómo el cerebro es dependiente de todos los complejos B para estar sano, trabajar bien y protegerse y no dañarse. Entonces, ese producto se llama el B+, debe tomarlo todo el mundo y en multirresveratrol. Si quieren tener un aporte adecuado de las vitaminas y evitar ese aturdimiento en los niños. Ahora vamos con el omega 3. Normalmente tenemos mucho omega 6 y poco omega 3. Si no queremos dañarnos, debemos tener una relación de 1.5 de omega 6 por 1 de omega 3. Cada célula que se muere por un radical libre libera de sus membranas omega 6. Y ese genera moléculas inflamatorias que generan muerte cerebral muy importante en toda la circulación sanguínea y en tejidos. Entonces, ácido araquidónico es igual a enfermedad por inflamación crónica. Este ácido, sí, nos ayuda a evitar que se acumulen las grasas, el daño de los vasos y la inflamación. Esta grasa, dan los nombres, sí, evita las enfermedades autoinmunes. El omega 3 tiene que ver con todo eso. Esta grasa, sí, evita, genera vasodilatación y evita trombos. Esta hace que esta pase a este ácido que protege al cerebro de daño, regenera las membranas. El omega 3 nos da todos sus beneficios y tenemos una gran deficiencia de omega 3 porque hay en los vegetales, pero pues tenemos que tener una salud adecuada para que el omega 3 de vegetales, que es más pequeño que este, se transforme en un omega útil para la salud.
Entonces necesitamos del omega del pescado, que ya es adecuado, pero el pescado está en el mar, al mar llegan los desechos de fumigación, desechos del drenaje y los hidrocarburos del mar. El pescado manda su bolsita donde están los omegas, todo eso. Los omegas y esas grasas. Entonces, un omega para ser tomado tiene que ser destilado para quitarle el mercurio, el cadmio y todas las moléculas cancerígenas que tienen. Si el omega no es destilado, si es barato, que vale 300, 400, 500 pesos, no es destilado, la destilación del omega lo encarece. 100 cápsulas mínimo, le cuesta de 800 a 1200 pesos. Si no, dice triple estrés, sí soy, porque lo destilan en Canadá, no es tomado, es tóxico. ¿Y qué pasa cuando yo tengo deficiencia de omega 3? Que todos los tenemos, por eso hay tanta neurosis, tanto problema emocional, porque si yo no tengo omega 3 suficiente, pierdo la saciedad, me da mucha apetito, me hago dragón y me hago obeso. Pero la falta de omega 3 hace que no haya leptinas, no se genera serotonina y dopamina, que son los neurotransmisores que me tienen tranquilo, nunca me enojo. Y va a aumentar la producción de glutamato y aspartato a través de este aminoácido, y eso se excita en el cerebro, hace que yo sea desesperado, enojón, agresivo, hasta violento soy. Y también me predispone a las drogas. Cuando me faltan leptinas, se pierde, se activa un receptor que se llama CB1, y ese receptor es inventó la marihuana, son los receptores endocannabinoides. Entonces se activa el receptor CB1 y se me da por comer, pero se me antojan puros azúcares y me empieza a poner, a mí me ponen cuando tengo ese problema una mesa con tibón, arrachera, pescado y acá, pastas, pasteles, y eso no lo pego, me voy a los azúcares y me los quiero acabar. Y entonces eso me lleva a la obesidad, pero todo es porque tenemos deficiencia. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que nos pasa es por deficiencia de nutrientes y exceso de inflamación por abuso de azúcar. Entonces, la falta de leptinas hace que se active el receptor CB2, y si yo pruebo una droga, me va a hacer rica. Por eso los que venden drogas le regalan 2 cigarritos a los chamacos y van a sentir sensaciones que les van a ustedes a la toda la vida. Y ese tipo ya lo jalaron a la droga, dice. Pero ¿qué pasa con la marihuana? Que 1 año, 1 año, 2 años ya no les hace sentir lo que sentían al principio, pero ya son dependientes de esas sensaciones y se van a las drogas. Por eso la marihuana es la principal inductora a la drogadicción. ¿Y todo por qué? Porque nos faltan omega 3, nada más. La tinga que quedó de ayer. Bueno, la evolución de la obesidad por... Tú sí puedes comer la tinga, ¿no? Falta de omega 10 a 20 años y se va llenando el tanque. A las 12. Ya con enfermedades crónicas que nos llevan a la muerte, como los infartos. En la etapa 2 ya tenemos mucha grasa en el abdomen, ya tenemos esto, mucha antojo irresistible a los azúcares que vienen con la mental grande, fatiga, disminución de la energía, dolores musculares, estreñimiento crónico, falta de concentración, insomnio, roca mucho, aturdimiento mental, ¿sí? Cuando ya llegan a eso, ya son enfermos, tienen o ser que están en un infarto, ya son diabéticos, etapa 2 y etapa 3 es cuando ya tenemos una desproporción. Vimos que la relación entre omega 6 y omega 3 debe ser 1.5 a 1. Cuando yo ya tengo una relación de que seguro ya tengo una inflamación que me va a generar cualquier rato una enfermedad. Pero ya cuando tengo 25 años, soy diabético, tengo problemas cardiovasculares, el Alzheimer 22 de omega 6 por 1 de omega 3, y yo sentí que 28 a 1, lupus 27 a 1, y así nos vamos. Cuando llegan a terapia intensiva graves, con varios daños orgánicos, tienen más de 100 graves daños del corazón, de la presión, del pulmón, y no echamos ganas, se mueren en un ratito. ¿Y qué hacen los omega 3? Inhiben todos estos genes, ¿sí? ¿Qué hace este gen? Hace que se acumulen grasa, ¿no? Y la activa como si fuera un tesoro facial y hace que el abdomen crezca mucho. Silencia los genes de inflamación que van a generarnos un estímulo de información entre células para que se defiendan. ¿Sí? Silencia genes de autoinmunidad, altera los linfocitos killer para que no sepan reaccionar. Silencia genes de envejecimiento
y silencia genes del cáncer. Y activa genes Ana Sánchez, por favor, cierre el micrófono, gracias. Que cierre el micrófono. Dice que lipólisis que las grasas se van deshaciendo y van a la circulación a través de esta enzima. Activa genes de antiinflamación como esta interleucina. Genes de discriminación para que los linfocitos puedan detectar bien lo que tienen que destruir y protegernos. Genes de antienvejecimiento, genes de apoptosis, ¿sí? Para que se mueran las células malas como las cancerígenas. Y todo eso, ¿no? Silencia genes, inhibe la resistencia, esto aumenta la resistencia. Y todo esto nos lleva el factor nuclear kappa, ya vimos que activa todas las vías inmunológicas para daño, y así nos vamos. Y estos son los genes que nos protegen. Esto los activan para defendernos, y esto los inhibe. Como ustedes ven, el omega 3 es importantísimo en la salud. ¿Y qué pasa cuando yo tengo deficiencia de leptina? Me da por ser tragón, ¿sí? Y voy a ser obeso, pero no voy a ser esos obesos mórbidos si no tengo algún alelo, ¿sí? Que me haga que se me acumule más grasa. Cuando yo tengo ese alelo, una alteración genética, es cuando me pongo como esos de esos que sacan con esas grúas de su cama, son estos. Porque aparte de la falta de leptinas, tiene un gen que favorece la acumulación de grasa en todo el cuerpo y les genera esta grasa la más inflamatoria, es la que más inflamación genera en el organismo. Todos los obesos tenemos mucha hormona, tenemos una inflamación continua que aumenta, la que ya genera la glucosa, e inhibe esta hormona, hace que esta grasa se use, pero la falta de omega 3 la inhibe y entonces se acumula mucha grasa, no hay leptina, se aumentan estas moléculas inflamatorias, y todos los obesos tienen inflamación crónica. Aquí está la bibliografía donde los médicos que nos estén viendo la pueden consultar. Y entonces generamos, por falta de omega 3, esta solicitud. Mexicanos, y era difícil que firmar, es que la raza es un hospital allá por el departamento, allá por Milpata, no sé, ya no está para allá desde el último momento que se dañó. Estos son americanos, ¿hay diferencia? ¿No? Somos igual de dragones, mucha pizza, mucha hamburguesa, y nosotros todavía entramos al taco, al tamal y a la torta. ¿Cómo vamos? Somos el país más obeso a nivel mundial. Y entonces la falta de omega 3, la leptina, ¿no? Depende de la deficiencia, puede ser una ingesta moderada, aumentada, leve, moderada y muy alta, que todos los grados son puros azúcares. Y eso que va a generar grasa en el hígado, en todas las vísceras, en las arterias, y voy a tener riesgo de tener infartos, embolias, hipertensión arterial, hígado graso, porque toda la glucosa alta sale el organismo de dañina y le ordena al hígado que la convierta en grasa. Todos los gorditos que vimos no es porque comieran grasa, es porque toda esta obesidad son azúcares que se convirtieron en grasa. No es grasa. O sea, la grasa no nos lleva a obesidades así. Nos lleva a problemas intestinales, a problemas de arterias, pero obesidad es abuso de azúcar. Todo eso que tiene almacenado estas gentes fueron kilos y kilos de azúcar que se tragaban diario. Hay un estudio del 2006, no, de 1996, fue una revista científica de Inglaterra que se llama Lancet, donde vieron que de 1940 adelante aumentó mucho el cáncer. Y empezaron a investigar por qué. Y vieron que de 1940 adelante la gente se traga en promedio 70 kilos de azúcar al día. De 1900 a 1940 nos tragábamos 5 kilos de azúcar al día. Ahora, perdón, al mes, es mucho al día. ¿Sí? Y ahora, pues todo el mundo anda en ese rango. Por eso estamos tan mal, envejecemos más pronto, más enfermedades, por ese abuso de azúcares. ¿Sí? Entonces, el organismo busca defensas, va aprendiendo y genera moléculas como estas resolinas, protectinas, macerinas que inhiben las moléculas inflamatorias que se generan del omega 6, ¿sí? Por un mecanismo adaptógeno que lo da esta molécula, disminuyendo el factor nuclear kappa B, que es uno de los que activan todas las vías de inflamación, como se les pasa adelante, compite con esta molécula que se deriva de grasas, como el omega 6, ¿sí? Y esta hace que no genere receptores para que actúen y hace que los leucocienos bajen, que son muy inflamatorios, dañan
y ya hacen espasmos vasculares. La resomina de 2 mejora los resultados en pacientes que tienen sepsis abdominal, porque para el proceso inflamatorio. El organismo esto lo generó para defenderse después de tanta agresión, y es como el organismo subsiste cuando es agredido continuamente. El individuo que genera adaptación y aprende a defenderse de eso como este, vive, y los que no se mueren se pueden morir. Y esa es la evolución de la vida. El omega 3 ya dijimos todo lo que hace. Este omega 3 tiene coenzima Q10 que actúa a nivel del músculo cardíaco y de las arterias coronarias, parando la inflamación, la vitamina E, que mejora el efecto del omega 3, lo protege y es antioxidante. La cúrcuma, que es antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena, porque evita la angiogénesis en los tumores, entonces permite crecer. Y la pimienta negra, ¿sí?, que es antiinflamatoria, antioxidante y analgésica. Y estos nos hacen los frutos que tienen omega 3. Y las dosis, si yo quiero estar sano, debo tomar diario 2.5 gramos de omega 3. ¿Para qué? Mis células que se mueren en lugar de tener ácido araquidónico en las membranas tengan omega 3, y cuando se mueren por los radicales no me dañen. ¿Sí? Si yo tengo diabetes, hipertensión o otra enfermedad crónica, debo tomar 5 gramos al día para parar el efecto inflamatorio oxidativo. Pero si yo tengo ciática de difícil control, subo en neuralgias, multigénicas, ¿no?, que no sea mi control, debo tomar 5 gramos al día para parar ese proceso inflamatorio. Pero si yo soy neurótico de esos descontrolados, soy adicto a las drogas, debo tomar mínimo 10 gramos al día. Y la gente puede dejar las drogas sin esfuerzo. Por eso les pongo esta diapositiva para los que tengan familiares, pruébenlo y van a ver cómo les va. Este producto es el último que vamos a ver, no sé cómo voy en tiempo, pero el último que vamos a ver es un producto que tiene, ya lo mejoraron, tiene magnesio, que dijimos que el magnesio es importante para la conducción eléctrica en músculos, corazón, es importante para la producción de energía y la vida celular, es importante para la función genética, ¿sí? Pero tiene potasio. El potasio es fundamental para que la célula mantenga su estructura y no se deforme, y para que los genes se activen y regeneren células que se mueren por radicales libres. ¿Por qué envejecemos? Porque se mueren muchas células por radicales libres y el organismo tiene la capacidad de regenerar cualquier célula que se muera para mantener la salud de los órganos. Pero cuando nos faltan vitaminas o oligoelementos, que son las moléculas que favorecen, aceleran, ¿sí?, realizan las reacciones para que se generen proteínas y todo lo que necesita para reponer el célula que se murió, no se puede hacer porque no tenemos. Porque el cocimiento de todo lo que comemos hace que se rompan las vitaminas, y eso hace que tengamos mucha deficiencia de vitaminas y no tenemos cómo regenerar las células que se mueren por radicales libres. Es igual a envejecimiento. Y ese tiene efecto antioxidante, antiinflamatorio, analgésico, regenerador de mucosas, ¿sí? Genera que se rompan las proteínas en el estómago y se puedan absorber, mejora la acidez del estómago, ¿sí?, porque tiene varias moléculas. Todas las verduras son alcalinas. Aquí pierde un poco la alcalinidad por el almacenamiento, pero siguen conservando parte de esa alcalinidad, y sobre todo son antiinflamatorias, antioxidantes. Y los beneficios son todos estos. ¿Va a haber preguntas? ¿No? Bueno, aquí termino yo. Gracias por la atención. Fuerte el aplauso.